Gracias, hermano. Sucede que muchas veces y aunque conozcamos la palabra, no la entendemos según lo que Dios ha querido decirnos en cada palabra. Nos sucede también en la vida cotidiana. El otro día fui a una peluquera y entro y me dice, ¿se va a cortar? Le dije, no, yo no lo sé. Le dije, vine a que usted me corte. Es cuestión de entendernos. Y de la misma manera, un señor que va al médico le dice, doctor, me duele la espalda. Así le dice. ¿Y en qué lugar le duele? En casa, acá, en la calle, en todo lado me duele. Y a veces es así como no entendemos la palabra. No entendemos lo que Dios nos quiso decir y pensamos lo que queremos pensar. Y por ahí estamos alterando la palabra. Para eso están las iglesias, para que ayuden a los cristianos, especialmente nuevos, a entender el mensaje de Dios en toda su palabra. Porque Él nos ha dejado la palabra escrita, y aunque en el tiempo han querido destruirla, nunca han podido, porque el Señor dijo que esta palabra perdurará para siempre. ¿Y cuál es la razón por habernos dejado esto? ¿Simplemente palabras? No, mensajes. A través de la Biblia nos está diciendo Dios, yo quiero que ustedes sean así, que se comporten así, que crezcan espiritualmente hasta la estatura de Cristo, porque mi mayor deseo es vivir con ustedes por la eternidad. Y esta es la guía para prepararlos. Y por eso es importante el estudio de su palabra. Sucedió que una persona buena, que contaba con muchos recursos, recogió 3 familias de la calle y esto me está jugando una mala pasada. De mi maletín puedes pasarme la parte que le falta esto. No, en la... Ese es el problema de tener un maletín grande. Me imagino las carteras de las señoras. Perdón, gracias. Gracias. A mi edad necesito ayuda. Entonces decía, un hombre recogió 4 familias que estaban en la calle, en necesidad, y les dio albergue y algún dinero para su sustento. ¿Cuál sería la reacción de estas familias? Una familia pensó, si este hombre tiene tanto dinero, ¿por qué me da tan poco? Para él no era muy costoso el darme algo más. Otra familia
tomó el dinero, fue a comprar ingredientes para preparar sus alimentos y al momento de comer dieron gracias por la vida de aquel que les había ayudado. Otra de las familias preparó sus alimentos, comieron dando gracias por la ayuda recibida y lo que sobró de comida se lo mandaron al Señor que les había ayudado como una muestra de agradecimiento. Pero la última familia separó de lo que había recibido algo y fue a comprar un presente que le envió a este señor en señal de agradecimiento. Y con lo demás preparó sus alimentos, dieron gracias por la ayuda recibida y comieron lo que habían preparado. De la misma manera, nos comportamos los miembros de una iglesia. De alguna manera, la persona buena que había ayudado sabía lo que cada familia estaba haciendo. La pregunta es, ¿con cuál de estas familias estaría conforme este Señor bueno? Y creo que es obvio. Con aquella que apartó en primera instancia algo para tener un presente de agradecimiento. Y luego dispuso lo que sobraba para cubrir sus necesidades. Como este señor lo sabía, en el próximo mes a esa familia le dio una ayuda mayor. Y dejó de dar esa ayuda a la familia que despreció su ayuda. A la que dijo, ¿por qué tan poco? Si él tiene mucho, podría darme mejores cosas. Y eso a veces me hace recuerdo a la actitud que tomamos con Dios en los distintos aspectos de nuestra vida. Pero fundamentalmente en una que es peligrosa, como las riquezas. Por eso es que el Señor dijo, nadie puede servir a dos señores. Y cuando se refería a esto, nombró a Dios y a las riquezas. Pudo haber nombrado otras cosas, pero no, dijo a Dios y a las riquezas. ¿Por qué lo dijo? Porque las riquezas tienen poder. Y a veces nos ofuscan. Y no nos dejan actuar según Dios quiere que actuemos. ¿Qué dice Él en su palabra? Con alimento y abrigo estén conformes. Pero muchas veces queremos más. Esa lectura que se hizo de la parábola de los talentos es una parábola que en el capítulo 25 de Mateo está junta a otras parábolas, como las de las 10 vírgenes, y que lo que está anunciando es que Él volverá. Nuestro Señor volverá por segunda vez y juzgará. ¿Se acuerdan en la parábola? Dijo que entregó talentos, no a todos por igual. Dice, según sus capacidades. ¿Y entregó talentos para qué? Para que hagan algo con ellos. Y dice que después se fue y después de mucho tiempo volvió. Y empezó a pedir cuentas.
¿No es eso lo que hizo Jesucristo? Vino a este mundo, murió por nosotros, nos salvó, nos rescató, nos libertó y nos dio talentos. Y luego se fue al Padre, está ahora con el Padre, pero volverá. En su segunda venida volverá y pedirá cuentas a cada uno de nosotros. ¿Qué le diremos? Cuando nos diga, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué respuesta tendremos? Voy a rescatar el verso 21 de la parábola esta, que dice, bien, buen siervo y fiel. Está diciendo, eres un siervo confiable. Puedo confiar en ti. Dice, sobre poco has sido fiel. ¿Qué está diciendo? Lo que te he dado, para mí, es poco. Y uno preguntará, y Señor, como el primero, ¿no? ¿Y por qué me has dado tan poco? Porque quería probarte. Y ya te probé. Porque en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque puedo confiar en ti. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Nos dirá algo así el Señor cuando nos pida cuentas? Eres un siervo fiel. Eres un siervo confiable. Puedo confiar en ti. Te he confiado poco. Te voy a confiar más. ¿Para qué dio Jesús esta parábola? Para que sus discípulos se preparen para este evento. Para que cada uno de nosotros estemos viviendo pensando en que va a llegar el día donde vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hemos recibido del Señor. Y no solamente cosas materiales, también espirituales. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Y a veces esa parte la obviamos. ¿Por qué? Porque el Señor tarda mucho en venir. Por eso en la parábola Él mismo se encarga de decir, después de mucho tiempo vino. Y como van las cosas, creo que ese tiempo está muy cerca. No porque sea divino, sino porque simplemente veo el mundo y en Mateo 24 Jesús nos dijo, estas cosas van a suceder. Y cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Y lo que está sucediendo ahora es coincidente, pero de una manera extraordinaria con lo que dijo Jesús. Habrá pestes, habrá hambre, habrá esto. El Señor alaba al siervo fiel. Él lo alaba. Buen siervo fiel. Y les dice lo mismo al que le dio 5 talentos y al que le dio 2 talentos. Esto muestra que no importa la cantidad, porque a uno le dio más, produjo más. A otro le dio menos, produjo menos, pero produjo.
No importa para Dios la cantidad, sino lo que le importa es la obediencia. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué has recibido del Señor? ¿Un trabajo? ¿Inteligencia? ¿Belleza? ¿Qué has recibido del Señor? ¿Y qué estás haciendo con eso? Porque vamos a tener que dar cuentas a Él. Pero también pone en alerta para que no digamos después, es que no sabía, Señor. No, yo te lo dije. ¿Qué va a hacer con las personas que simplemente toman el talento y no hacen nada? En los versículos 24 al 30 de este capítulo 25 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y luego ordenó, quitadle pues el talento. ¿Y qué hizo con eso? Dice, y dadle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero esa no es la peor parte. La peor parte viene ahora y dice, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo dijo para que no tengamos excusa. Este siervo cayó por su propia boca. Es que tú eres un Dios que pides donde no siembras y por eso tuve miedo. Y el Señor se encarga de decirle, si tú sabías eso, ¿por qué no pusiste el dinero en el banco? Por tu propia confesión es que te condeno. ¿Crees que si en este momento regresara el Señor, serías uno de ellos? Que no sepas decirle qué has hecho con lo que te ha dado. Te he dado dones. Cantas hermoso. ¿Por qué no estás en el coro alabando al Señor? Te he dado capacidad para enseñar. ¿A quién has enseñado? Te he dado bienes materiales. ¿Para qué? ¿Se han preguntado? ¿Para qué? Aunque mucha gente dice, no, todo lo que yo gano es por mi esfuerzo, por mi trabajo,
porque yo soy inteligente. Y uno le preguntará, ¿y qué has hecho para ser inteligente? ¿Dónde has estudiado para ser inteligente o dónde has comprado inteligencia? No hay a la venta. Yo te lo di. Gracias a eso tienes ese trabajo que también yo te lo di. Tienes el sustento para tu casa que yo te lo di. Pero solo te lo di para eso. Si quieres saber esto, sigue escuchando la prédica. Vamos a analizar otra palabra para entender para qué Dios nos dio las cosas. ¿Para qué Dios nos dio esos talentos? Lucas 10, del 25 al 29, relata cuando el Señor dio esta parábola. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes esto que está escrito en la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De eso tocamos el anterior domingo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, ya que lo sabes, haz eso y vivirás. Pero este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esta persona se creía a sí misma justa. En su propia opinión era justo. ¿Por qué? Dice, porque la opinión entre escribas y fariseos era que el prójimo era alguien justo. Según ellos, los malvados, los pecadores, como los publicanos, las prostitutas, los gentiles, y en especial los samaritanos, debían ser odiados porque eran enemigos de Dios. Ellos definían, entonces, a quién había que amar y a quién había que odiar. Y lo hacían según lo que ellos creían. Estos hacen cosas buenas y estos hacen cosas malas, en su propia opinión, sin respetar lo que Dios dice respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Por eso Jesús se encarga de desvirtuar esa opinión dándoles esta parábola. Lucas 10, 30 al 36 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegándose y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y les dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y le contrapreguntó, ¿cuál de ellos
fue su prójimo? La respuesta era obvia: el samaritano. Pues ve tú y haz lo mismo. Con eso Jesús estaba desvirtuando el pensamiento que tenían ellos respecto a quién es el prójimo. Les estaba mostrando: ¿ustedes creen que los samaritanos hay que odiarlos? ¿Por qué? Porque según ustedes son malos. Y él estaba diciendo: ese es tu prójimo. Es tu prójimo por lo que hace, no por lo que de dónde viene. Pero con esta parábola Jesús nos estaba pasando otro mensaje que es para nosotros, para nuestro tiempo. Veamos. El hombre que cayó en manos de los ladrones somos nosotros, que sin conocer a Dios, sin tener una relación personal con Él, vivíamos en el mundo. ¿Y en manos de quién caímos? Del enemigo. ¿Y cuál es la misión de ese enemigo? Mentir, matar, destruir. Alejarnos en todo lo que pueda de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, a eso la Biblia le llama una muerte espiritual. Estando ustedes muertos en sus delitos y pecados, Él vino para salvarlos, para darles vida eterna. Entonces, nosotros somos aquellos que estamos tirados en el camino, medio muertos. Luego dice que un sacerdote y un levita pasaron por ahí y pasaron de largo. ¿Qué nos está diciendo el Señor con eso? El sacerdote y el levita representan las religiones. Y la religión nos salva. Y a veces, cuando no entendemos esto, pensamos que venir los domingos a la iglesia y algún acontecimiento de la semana, estamos bien. Estamos bien con Dios porque venimos y tal vez de vez en cuando ofrendamos. Pero no es así. El Señor pide más. ¿Y por qué pide más? Porque nos compró con un precio muy alto. Dio su vida. Murió por nosotros y no de una manera agradable. Y Él lo aclaró. Dice: a mí no me quitan la vida. Yo la estoy dando por amor a ustedes. A veces nos olvidamos de eso. Bueno, el sacerdote y el levita pasaron por alto, porque veían que era peligroso, era un camino peligroso, había ladrones. ¿Para qué me meto en líos? Me voy por otro. No hago caso. Luego dice: pasó por ahí el buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano? Jesús. Porque Él nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, y dice: y vino para darnos vida. Yo he venido para liberarlos, para darles vida. Yo voy a asumir el precio de sus pecados, porque nuevamente les repito, el mayor deseo de Dios es vivir con nosotros por la eternidad. Por eso hace lo que hace. ¿Lo merecemos? No lo merecemos.
Es su amor, es su misericordia, que es más grande que nuestro pecado, lo que le impulsa a hacer eso. Pero no te va a obligar. Dios no obliga a nadie. Dios no ha creado robots. Dios ha creado voluntad para que ellos decidan por sí mismos decir, yo quiero estar contigo por la eternidad. ¿Qué debo hacer? ¿Y cómo es que actuó Jesús? ¿Qué hizo el buen samaritano primero? Lo primero que hizo, dice, fue echarnos aceite y vino. ¿Qué representan el aceite y el vino? Bíblicamente el aceite representa el Espíritu Santo y el vino representa su sangre. Y exactamente eso hizo Jesús por nosotros. Derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y puso el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Y eso nos dio vida. A veces no lo entendemos. Él nos dio vida. Él puso su Espíritu Santo. Él usó su sangre para limpiar nuestros pecados. ¿Y se quedó ahí? No. Dice que luego nos sacó de ese lugar peligroso, porque era un camino peligroso. No nos dejó ahí. ¿Para qué nos sacó de ahí? Para llevarnos a un lugar más seguro. ¿Cuál es ese lugar? En la parábola dice un mesón. Ahí es donde lo llevó al hombre. Y dijo, cuídenlo. Dejó un dinero. Dijo, yo debo irme, así que síganlo cuidando. Y si algo más han gastado, cuando vuelva, yo voy a pagar. Otra vez nos habla de su vuelta, de su retorno. ¿Qué representa ese mesón? La iglesia. Fue Él el que nos trajo a una iglesia. ¿Para qué? Para cuidarnos. Para cuidarnos, para guiarnos, para hacernos entender el propósito de Dios. La iglesia tiene una misión que cumplir. Por eso es que en las iglesias se preparan muchas actividades. Porque esa es su misión. Hacernos entender el mensaje de Dios. Porque cuando hay entendimiento hay cambio de actitud. ¿Se acuerdan de sus discípulos, de los 12, que vivieron 3 años junto con Él? Vieron todos los milagros que hizo, escucharon toda la enseñanza que dio. Uno diría, wow, estos sí son verdaderos seguidores de Cristo. Y tienen motivos. Pero ¿qué pasó cuando lo apresaron? ¿Qué hicieron estas personas? Que sabían mucho más que nosotros, que habían visto mucho más que nosotros. ¿Qué hicieron? Huyeron. Lo abandonaron. Tuvieron miedo, se escondieron. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Los había elegido, los iba a dejar ahí? Cuando resucitó, dice, y ellos estaban reunidos, se apareció ante ellos. ¿Qué es lo que hizo? Dicen, les explicó todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento.
y que todo lo que había ocurrido simplemente era el cumplimiento de todo lo que Dios ya nos había dicho. Y dice la palabra, y se les abrió el entendimiento. Recién ellos comprendieron las cosas. ¿Y qué ocasionó aquello? Que de estar huyendo, enseguida salieron a predicar la palabra, a riesgo de sus propias vidas. Ese es cambio. Ese es el cambio que quiere ver Dios en cada uno de nosotros. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros? Y para hacerlo Dios nos dio dones para que los utilicemos. Estos discípulos recibieron la orden de predicar el Evangelio por todo el mundo. ¿Y cómo lo hicieron? Levantaron iglesias. ¿Para qué? Para cuidar la vida de sus miembros. Ustedes sabían que el pastor de la iglesia va a dar cuentas de la vida de cada uno de los que asisten acá. Por eso se esfuerza. Él sabe que va a dar cuentas. Y el Señor le dirá, ¿qué hiciste? Y él tendrá que dar su respuesta. Señor, hicimos esto. Pero ¿por qué todos no se convirtieron? Nosotros solamente predicamos el Evangelio. Les hacemos entender, la decisión de seguir a Dios o no es personal. Por eso el día del juicio algunos les dirán, pero Señor, en tu nombre yo he hecho milagros. Señor, yo no he faltado a los cultos, asistía a los estudios. ¿Y qué les dirá el Señor? Apártense, porque nunca los he conocido. Es posible que estés en una iglesia, pero ¿te has convertido? ¿Tienes una relación personal con Dios? Ese tema debería ser motivo de revisión de nuestras vidas todos los días. ¿Lo hacemos? Los discípulos levantaron iglesias, pero Dios era el que adicionaba personas a esas iglesias. Porque el que convierte es Dios. No el pastor, no los maestros, solamente ellos predican, les dicen, esto es lo que Dios dice en su palabra. Ahora, es cuestión tuya si lo crees, si lo aceptas, si lo obedeces, es cuestión tuya. Si tienes algún problema en ese aspecto, arréglate con Dios. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué nos está diciendo esto? La iglesia es un mandato de Dios. Ese buen samaritano que nos levantó y nos lleva al mesón, dice, cuídenlo. Él nos trae a la iglesia y dice a la iglesia, cuídenlos. Vean por su crecimiento espiritual, vean por sus vidas y también vean por sus necesidades. En la iglesia entonces serían instruidos y guiados, ¿para qué? Para recorrer los caminos que Dios trazó para que nosotros caminemos en ellos. Este encargo que Dios dio
a las iglesias se mantiene hasta ahora? ¿O era para esos tiempos? La iglesia sigue haciendo el mismo trabajo. En realidad es Jesús terminando de hacer su ministerio, utilizando personas. Es una actividad del Señor. Por eso Él nos dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo estoy al control de todo aquello. Y les he dejado un Espíritu Santo, que era el mismo que tenía Jesús. ¿Para qué? Para que Él les diga las cosas malas que estamos haciendo. Él nos da convicción de pecado. Cuando estés haciendo algo, vas a sentir en tu interior una voz que te diga, está mal. No es conforme a la voluntad de Dios. Y si eres un verdadero cristiano, escucharás y corregirás. Es que no puedo, Señor, el Espíritu dirá, yo te voy a dar fortaleza, yo te voy a dar entendimiento. Yo lo voy a hacer todo si es que me dejas. Porque hay algunos que al principio escuchan esa voz que está un poco mal, pero no le hacen caso. Vuelven a cometer el pecado y la voz le vuelve a decir y no le hacen caso. Y en el tiempo dejan de escuchar la voz. Y su vida es un fracaso, espiritualmente. Eso me recuerda a una persona que había asesinado a muchas otras personas. Y alguien dijo, ¿y cómo es que esta persona ha matado a tantos? ¿No sentiría remordimiento? Imagínense ustedes si mataran a alguien, ¿cómo se sentirían? Y para salir de dudas va y se acerca a esta persona y le dice, ¿y no sientes remordimiento de haber hecho lo que has hecho? ¿De haber matado a tantas personas? Y la respuesta fue, sí, cuando maté a la primera persona. Con la segunda ya no era tanto. Con la tercera, nada. Así que matar para mí es algo normal. Dejó de escuchar la voz. Que eso está mal. A veces nos sucede, no con un pecado como el matar. ¿Qué tal con el mentir? ¿Cómo te va con eso? Porque también es un mandato de Dios. Los mentirosos y los asesinos irán al infierno. Para Dios, pecado es pecado, no es el tamaño del pecado. ¿Cómo te va con eso? ¿Cómo te va con tu carácter? ¿Reflejas a Jesús en tu vida o reflejas lo contrario? Eres iracundo, te alteras rápidamente, no refrenas tu lengua. Actúas y después quieres pensar. ¿Qué tal te va con el uso de tus dones? Porque dice la palabra que a todos, Dios repartió dones. Nadie puede haber en una iglesia que no haga nada.
Veamos qué dice Efesios 4 del 10 al 16. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y para qué todo eso? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué dice? ¿Qué nos está diciendo? Una iglesia está compuesta por muchas personas, a cada una de las cuales se le ha dado un determinado don para que con el uso de ese don se coordine todas las acciones de la iglesia. Hay personas que creen que como hay un pastor, y este pastor recibe un salario según la orden de Dios mismo, él se va a encargar de hacer todo. Tiene que encargarse de hacer todo. No es correcto. Esta palabra nos está diciendo que cada uno ha recibido un don, que tenemos que usarlo para edificar la iglesia. Para que no hayan asientos vacíos. ¿O ustedes creen que ya no hay a quien salvar? Hay mucha gente que se está yendo al infierno, incluso nuestros familiares. ¿Qué estamos haciendo? ¿Los estamos viendo cómo se destruyen y no hacemos nada? Como el levita y el sacerdote que viéndolo tirado a esa persona se pasaron de largo. ¿Qué me importa? Pues déjenme decirles, Dios espera otra cosa. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, porque también he muerto por ellos. ¿Cómo van a conocer a Dios si no hay nadie quien les predique? Y nos los recuerda nuestro Señor. Ahora bien, vamos a seguir entrando en tema. Dios levantó la iglesia. Él mismo se encargó de traernos a una iglesia. Y esta iglesia tiene que ser sustentada. ¿Sabían ustedes que de este local se paga alquiler? Que hay que pagar el servicio de electricidad, de internet y de todo esto. ¿Sabían ustedes que Dios dijo que el pastor debería vivir del sustento que puedan dar sus miembros? Entonces la pregunta es, ¿qué ordenó Dios para sustentar a sus siervos luego de la venida de Jesús?
Porque no es invento de hombre. Esto es una orden que está escrita en la palabra. Veamos. Como un modelo de cómo deberían vivir estos siervos de Dios a los que Él los levantó como pastores y como maestros, podemos ver en Lucas 10 que Dios describe a través del Señor Jesucristo cómo es que debería sustentarse la obra. Él envió a 70 de sus discípulos y les dijo, vayan de 2 en 2, y les dio instrucciones precisas de cómo deberían comportarse. Vayan de 2 en 2, ¿dónde y a qué? Vayan a predicar el Evangelio. Ok, está muy bien, Señor. Entonces, como nos vamos a ausentar algún tiempo, vamos a tener que llevar una mochila grande para llevar nuestros alimentos, para llevar nuestros... ¿Cómo vamos a ser sustentados? Y el Señor le dice, no lleven nada. Y van a hacer lo siguiente. Dice, Lucas 10 del 5 al 12. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. El Señor lo advierte. El Señor es tan bueno, nos ama tanto, que antes que cometamos algo, Él no los advierte. Nos está diciendo, quiero que vivan de esta manera. Nos dio 10 mandamientos, muchos más, pero lo que Él personalmente habló eran 10 mandamientos. ¿Para qué? Para quitarnos el gozo de vivir. Algunos lo piensan así. No, ir a las iglesias cristianas, todo es no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no te reúnas con tus amigos, no vayas a tal. Son bien aburridos. No saben el gozo que se pierden. No saben el gozo que se pierden. Es un gozo real, verdadero, duradero. No saben la paz que nos deja Él, aún en momentos de aflicción. Piensan, Dios es malo, porque no quiere que disfrutemos de este mundo. Y Dios se encarga de aclararles. Porque después de dar los mandamientos, al final, ¿qué dice? Para que les vaya bien. Hagan esto para que les vaya bien en este mundo y en lo que viene. Para que vivan con verdadera paz, para que vivan con verdadero gozo. Para que encuentren sentido a la vida. Y no solamente existan.
En este pasaje que hemos leído se puede ver con claridad lo que Dios pensaba respecto al sustento de los que deberían continuar el ministerio que inició Cristo. Estamos hablando de pastores, evangelistas, maestros, todo lo que Dios ha levantado en una iglesia que tiene que encargarse de cuidar a sus miembros. Pero notemos algunas particularidades y diferencias que existe entre el sustento que ordenó Dios en el Antiguo Testamento a los israelitas y el sustento que ordena Dios para la iglesia actual. Con los israelitas, Dios quiso vivir en medio de ellos, levantó un templo, utilizó una tribu, la tribu de Leví, para decirles, ustedes van a ser los encargados de mantener la relación entre el pueblo y Dios. Yo voy a habitar en el templo. Y el sumo sacerdote va a entrar al templo una vez por año para ofrecer sacrificios para expiación de pecados. ¿Y cómo deberían sustentar esa obra? Dios lo planificó. Cuando tomaron la tierra prometida, la tierra a las cuales Dios les llevó y se los entregó, Moisés, el momento de repartir la tierra, solo consideró 11 tribus. Y dijo, a la tribu de Leví no le des nada. No le des una tierra donde pueda cultivar, pueda generar su propio sustento, porque ellos se van a encargar solamente de mantener la relación del pueblo con Dios. Se van a encargar de cuidar el templo, van a atender ese tipo de actividades. Por lo tanto, al pueblo le dice, ustedes van a diezmar. Tienen que dar el 10% y ese es un mandato. No es si pueden o quieren. Es un mandato que Dios les dio a ellos porque dice, a este pueblo no les di nada, ellos van a vivir de lo que ustedes van a dar. Y en algún momento cuando no lo hacían, ¿qué les dijo? Está escrito en Malaquías, ustedes me están robando. ¿En qué, Señor, te estamos robando? En los diezmos. Y esto que estoy hablando, actualmente muchas iglesias lo toman como si siguiera vigente y el diezmo ya no está vigente. Ya no hay el templo que sustentar, ya no hay quien tenga que manejar o intermediar en tu relación con Dios. El templo somos nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, no necesitamos intermediador. Tenemos acceso directo a Dios y por eso el diezmo ya no está vigente. Si has estado o te tientan a ir a una iglesia donde se habla del diezmo como prioridad, yo he escuchado algunos testimonios de algunos hermanos, lo primero que te recuerdan es Malaquías. Me están robando. Hermano, si has ido o algún día vas y visitas, sal de ahí. Es mala doctrina. Y es muy diferente a la ofrenda. La ofrenda está vigente hasta ahora. La ofrenda, a diferencia del diezmo, no es obligatorio. La ofrenda, a diferencia del diezmo, no da una cantidad. En el pasaje que hemos leído, cuando Jesús envía de 2 en 2 a 70 personas a predicar, ¿qué les dice?
coman lo que les den. No les dice no reciban menos que esto, deberían exigir, no les dice lo que les den. ¿Qué dice Pablo? He aprendido a vivir en abundancia y a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la ofrenda no es obligatoria. Porque la ofrenda no tiene un monto definido. ¿Eso es bueno o no? ¿Qué creen? ¿Será bueno? Bueno, ¿será bueno o no? Lo que sí sé es que es peligroso. Es peligroso porque ahora Dios te está diciendo, tú vas a definir lo que quieres dar. Como esas familias que recogió aquel hombre les dio cosas. Y cada uno definió cómo responde a eso. La ofrenda no es obligatoria. La ofrenda no tiene un monto preciso. Es voluntario y al ser voluntario es un medio por cómo nos prueba Dios. En el día que debamos dar cuentas a Dios, nos preguntará, ¿cómo has participado en el sustento de tu iglesia? ¿Acaso no te di? ¿Cómo has utilizado lo que te he dado? ¿Has creído que era muy poco? ¿Que no te alcanzaba y por eso no podías hacer nada? ¿Lo has utilizado y ni siquiera me has dado gracias? ¿O has separado algo? Cuando tú estabas en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, alguien sustentó la obra para que venga una persona y me hable. Doy gracias por esas vidas, porque si no, no me hubieran alcanzado. Si no, no los hubieran alcanzado. Y todavía hay mucha gente que está afuera, a los que hay que llegar. ¿Qué estamos haciendo? Todavía hay sillas vacías. Al ser la ofrenda voluntaria, Dios nos está poniendo a prueba. Por lo tanto, la ofrenda es el resultado del amor y agradecimiento que sentimos por Dios. Debes estar consciente que Dios es dueño de todo. Y Él te bendice, Él te da. A unos más, a otros menos. Pero de igual manera, al que le dio más o al que le dio menos, en su momento le dirá, ¿qué hiciste con eso? ¿Y qué pasará a los que no hicieron nada? Quítenle eso poco que tenía y dénselo al que tiene. ¿Cuál es tu condición actual? Si Jesús en este momento viniera, porque no sabemos cuándo, ¿qué le dirías? ¿Qué has hecho? ¿Has aportado para el sustento? Y eso debe nacer en el interior nuestro. Y debe ser resultado de amor y agradecimiento a Dios.
porque es su obra. Estamos continuando el ministerio de Jesús. No es obra nuestra. Y este amor debe ser mayor al amor que tenemos por las riquezas. No es fácil hacerlo. Por eso Dios nos dijo, no es posible servir a dos dioses, a Dios y a las riquezas, porque las riquezas tienen poder. ¿Has vencido eso? Para que el Señor después te diga, si en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué? Porque eres un siervo confiable. Porque sé que no eres un filtro al que le dé y la mayor parte se quede y a ver si pasa un poco. Porque tu prioridad es el amor a Dios y la obra de Jesús debería ser tu prioridad, así como ha sido prioridad de aquellas personas que nos han hablado de Jesús, que nos han hablado del Evangelio. ¿Creen que esas personas no tenían nada que hacer? Claro que tenían mucho que hacer, tenían también sus necesidades, pero confiaron más en Dios. Gracias a eso yo estoy aquí. Gracias a eso ustedes están aquí. Pero no se olviden de los que están afuera. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y todas representan todas. Ama a Dios más de lo que te amas a ti. Ama a Dios más de lo que amas tu familia. Ama a Dios más que tu propia vida. El anterior domingo hablamos bastante de eso. ¿Qué es amar a Dios? Simplemente decir, Señor, te amo. Amar no es sentir, amar es actuar. Ok, Dios dice, voy a sustentar la obra a través de las ofrendas. ¿Cómo Dios quiere que ofrendemos? Leamos 2 de Corintios 9, del 5 al 8. Por tanto, dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometidas, para que esté lista como de generosidad, y no como exigencia nuestra. No debe haber una iglesia que te obligue a ofrendar. Con decirte lo que Dios dice respecto a la ofrenda debe ser suficiente, lo demás es tuyo. Si le crees o no le crees. Arréglate con Dios. Pero aquí dice, por eso dijo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Y aquí viene otra instrucción. Cada uno dé como propuso en su corazón. Lo que nos está diciendo es que debes recordar que todo lo que has podido obtener viene de Dios.
y tú lo has recibido. O has recibido 10 talentos, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Dice, a cada uno Dios le dio como según la capacidad que tenía. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza. ¿Cuántos no quisieran estar en la iglesia el momento que se levantan ofrendas? ¿O cuántos, cuando se llama a dar las ofrendas, buscan en los bolsillos donde están los sueldos? En ese momento lo deciden. Y Dios dice que debes proponerte en tu corazón. ¿Cuándo? Antes de venir. Dios, tú me has bendecido de esta manera, por lo tanto, yo voy a darte esto. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿En cuántas iglesias has escuchado prédicas que digan, ¿quieres que Dios te prospere? Siembra, haz un pacto con Dios. Dale una cantidad de dinero y Él te va a devolver multiplicado. Haz negocios con Dios. Bueno, no sé de qué Biblia han sacado aquello. La nuestra no dice eso. No por necesidad. Es decir, cuando tú das, no esperes nada a cambio. Estás dando por amor para que la iglesia siga funcionando, para que pueda llegar a las personas que están afuera perdiéndose y podamos llenar los asientos. Para que podamos ayudar a los necesitados que hay en la iglesia primeramente. Ustedes sabían que hace mucho tiempo nuestra iglesia no está haciendo eso. No por negligencia, no porque el pastor no quiera o se haya olvidado. Porque no hay las ofrendas suficientes. Con el permiso del pastor y pidiéndole perdón de antemano, a él no le gusta hablar de estas cosas. Pero está escrito, es un mandato, tengo la obligación de decirlo. Muchas veces lo que se ofrenda no alcanza siquiera para el sustento del pastor. Y se le da lo que se pueda. ¿Y cómo se paga el alquiler de la iglesia? ¿Cómo se pagan los servicios? Sepan una cosa. El ministerio no va a parar. Porque Dios va a levantar a quienes sustenten. Y Dios cada mes está levantando personas para que puedan cubrir los alquileres, para que puedan cubrir la luz, el internet, todo lo que usamos. Ah, qué bien, siempre va a haber hermanos para esto. Sí, qué bien. Pero tú te estás perdiendo las bendiciones de Dios. Dios te está probando. Sobre poco me has sido fiel. Eres confiable. Te voy a poner sobre mucho. Entonces dice, no con tristeza, ni por necesidad. Señor, ahora te voy a dar porque esté enfermo tal persona con esto, por favor te estoy dando para que me la cures. No lo hagas.
No lo hagas. Porque estás haciendo a un lado el deseo de Dios. No lo hagas con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. ¿Qué entiendes por eso? Estoy siendo parte del ministerio. Estoy siendo parte, ojalá, que alguno de mis familiares puedan llegar a conocer a Cristo. Porque tal vez yo no estoy predicando la palabra a Él con mis actos. Porque en la familia se predica con los actos, no con la boca. Porque ellos te conocen. Oh, Dios mandará a alguien. ¿No te alegraría eso? Pues aporta con alegría. Estoy siendo parte de esta obra. Ojalá que más personas puedan venir, más personas sean salvas, porque las amo. Así como me han amado cuando estaba en el mundo, los amo y quiero que vengan. Pero ¿y cómo lo hacemos? Si ni siquiera podemos darle al pastor lo necesario para que pueda subsistir, tiene familia, tiene necesidades, igual que nosotros. Y continúa la palabra, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para buenas obras. ¿No es claro esto lo que te está diciendo? Da con alegría, según propuso tu corazón, según cuánto amas y reconoces las bendiciones de Dios. No esperes nada a cambio. ¿Y qué dice? Y yo te bendeciré. Y tendrás todo lo necesario para poder vivir. ¿Cuántos lo han entendido? No se trata de dar dinero por dinero. ¿Saben qué? Dios es dueño de todo. ¿Creen que necesita nuestro dinero? ¿Y por qué nos manda esto? Lo que Él quiere es obediencia. Y en la obediencia diga, no lo hagas como a ti te parece. Hazlo de esta manera. Dios es claro. El dar debe estar motivado por nuestro propio corazón. Eso dice, según te propongas en tu corazón. No este momento de llamamiento a las ofrendas, antes. Nunca debe ser forzado o manipulado. Nunca te dejes manipular. Ni desde los púlpitos. La ofrenda es voluntaria. Debemos dar porque queremos dar. No porque no los exijan, sino porque queremos dar. Eso es dar con alegría. Entonces, ¿qué debes dar? Lo que sientas en lo profundo de tu corazón. Eso es lo que debes dar. Exactamente lo que sientes. ¿He sido bendecido o no he recibido nada? Porque hay gente que no recibe bendición porque está siendo probada por Dios. ¿Qué va a dar?
Más bien hay personas que necesitan. Y la iglesia tiene la obligación de poder asistirlos. Y no lo estamos haciendo. No porque no queramos, sino porque el pueblo de Dios no entendió lo que es la ofrenda. Dios no desea recibir de cada uno de nosotros nada de lo que la persona prefiere guardar para sí mismo. Dios no quiere recibir eso. Dios no quiere recibir ofrendas de alguien que dice, qué macana, hay que ofrendar, pero ya ni modo. Dice con alegría, según se haya propuesto en tu corazón. Tú debes venir con tu ofrenda dispuesta, no para que la busques en ese rato. Así lo ordena Dios. ¿Cómo asegura Dios el sustento para sus siervos? Porque aunque nosotros no le podamos pagar lo que le hemos prometido al pastor todos los meses, él va a continuar y va a recibir sustento de Dios. Ojalá reciba el sustento por la obediencia nuestra. Primera de Corintios 9 al 11, del 11 al 14 dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de ustedes lo material? ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué está diciendo con eso? Pastores, no se ocupen de otras cosas más de tener una gran relación con Dios que pueda alimentarlos, darles la sabiduría necesaria para conducir a su iglesia. Tu trabajo, entre comillas, debe ser mantener una buena relación con Dios. Debes estar permanentemente estudiando la palabra, escudriñando la palabra. Debes estar vigilando la vida de los miembros de la iglesia y estar presente allá donde haga falta. Debes darte tiempo para escuchar sus problemas. Y todo eso no te va a dar tiempo para que te dediques a un trabajo. Esa es la orden de Dios. Y dice, vas a vivir del Evangelio. Porque si bien la mayoría de los miembros no lo han entendido, voy a levantar quien lo haga. Y Dios siempre lo va a hacer. El problema es que los demás se están perdiendo bendiciones y un día darán cuenta a Dios. Cuando les pregunten, ¿qué hiciste con lo que te di? Primera de Timoteo 5, del 17 al 18, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No es un invento de las personas, son mandatos de Dios. El Señor se encargó de decir, maldito el hombre que cree en el hombre. No lo hagan porque yo lo digo. Eso está diciendo. Pregúntenle a Él.
Hablen con Él en su relación personal. Dejen que Él les dé entendimiento. Ahora bien, si el obrero es digno de su salario, como lo dijo Jesús, ¿cómo podrá un obrero de Dios recibir sustento si no ofrendamos? Dios a través de eso nos está dando la oportunidad. Sean partícipes del ministerio. Hagan tesoros en los cielos. ¿Sabes que tu ofrenda es hacer tesoros en los cielos? Por eso te dice, aquí no esperes nada en retribución. Porque tu tesoro que estás poniendo está en los cielos y recibirás recompensa. Él te dirá, buen siervo, eres de confianza, pasa al gozo de tu Señor. Marcos 12:44 dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿A qué se refiere? Cuando Jesús fue al templo a ver cómo llevaban las ofrendas. Y había mucha gente que daba buenas cantidades y vino una viuda que dio una monedita. Y Jesús dijo, ¿saben quién dio más? Esa última mujer. Porque todos los demás dieron de lo que les sobra. ¿Y qué pasa si en tus gastos no te sobra? Entonces no dan. ¿Crees que Dios es digno de recibir sobras? Y si crees que no lo trates así. Separa primero para Dios según diga tu corazón y de acuerdo a cómo Dios te ha bendecido. Él es claro en eso. Primero te doy y luego te pido. Y si no te he bendecido, tengo una iglesia para que te pueda sustentar. Esta viuda dice, ella dio más, no dio sobras, dio todo lo que tenía para su propio sustento. Alguna vez alguien me dijo, oye, vos que creo que estás bien nomás, ¿por qué no viajas? Te va a hacer bien. ¿O no quieres gastar? ¿Cuál que creen que fue la respuesta? ¿Sabes qué? No viajo porque ese dinero que podía haber gastado, quiero dárselo al Señor, porque hay necesidades. Puedo estar sin viajar. Y finalmente, si quiero conocer, voy a YouTube y conozco todo. Pero el privilegio de participar en el sustento de su iglesia, que tiene por objetivo cuidar, preparar, enseñar, guiar a sus miembros, eso es prioritario. Es que yo debo usar ropa de marca. Hoy hay cosas más baratas, igual te tapan, aunque algunas no quieren taparse. Y la diferencia la puedes dar.
Es que tengo que ir a comer afuera. ¿Sabes qué es más saludable y más barato? Prepararlo en casa. Y la diferencia puedes darlo. Siempre puedes. El problema es, ¿quieres? ¿Cada cuánto tiempo debemos ofrendar? Primera de Corintios 16, 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día? Antes de venir a la iglesia, aparta para tu Señor. ¿Y qué dice? Según cuánto te haya prosperado. Dios es bueno. Primero te doy y luego te pido. ¿Mucho? ¿Poco? Depende de ti. Hoy día existen pastores y misioneros que han renunciado a todo para servir al Señor. Ese es el caso de nuestro pastor. ¿Cómo será posible que sostenga a su familia si la iglesia no ofrenda? ¿Que Dios lo va a abandonar? No. Dios lo va a sustentar. Pero la orden es para la iglesia. Para cuando te diga, ¿qué hiciste con lo que te di? No, es que tenía necesidad, quítenle lo que tiene y dénselo al otro. Y a él mándenlo al infierno. Oiga, no estamos jugando al ser cristianos. Ser cristiano es algo serio, algo que va a definir nuestra eternidad. Es mucho más que venir a un culto. Es una relación personal con Dios de todos los días. ¿Para qué son las ofrendas? Para hacer posible que nuestra iglesia pueda seguir cumpliendo su misión. Mientras haya personas en el mundo que se están perdiendo, van a haber iglesias. ¿Sabes cuáles iglesias crecen rápido? Y no solo no tienen asientos vacíos, sino tienen 2 o 3 sesiones cada domingo. Las que predican la doctrina de la prosperidad. Dios no quiere que sufras, no quiere que estés enfermo. Dios no quiere que pases necesidades. Así que ven, haz un pacto con Dios. Haz negocios con Dios. Dale esto y Él te va a devolver multiplicado. O Él te va a sanar o Él va a hacer esto. ¿Cuánta gente quiere escuchar eso? Porque mucha gente quiere un Dios así, un Dios utilitario. Un Dios que te resuelva los problemas, pero que no te diga cómo tienes que vivir. No, yo soy grandecito, yo sé lo que hago. Esas iglesias crecen. Por eso dicen que la iglesia del Señor está siendo atacada desde su interior. Porque se levantan ellos. Ahí no te hablan del pecado. Ahí no te hablan de que tienes que morir a ti mismo. Ahí no te hablan de amar a Dios, que es lo principal. Qué pena que estas crezcan y las otras no. Dar es una forma tangible y real de mostrar nuestro amor.
Esto es una acción que Dios te manda hacer porque Él quiere bendecirte. No importa la cantidad. El de 5 talentos, el de 2 talentos, son obreros fieles. Interesa la obediencia. Y en obediencia a Dios dice, separa el primer día lo que vas a dar, darlo con alegría, con gozo. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Entonces, la ofrenda es algo personal. Es algo tan personal como la oración que tú tienes con Dios. Todos no oran igual. Así es la ofrenda. Para terminar, debo preguntarte, ¿eres un siervo confiable para el Señor? ¿Te puede Él confiar cosas? ¿O estás arraigado a este mundo y a las riquezas? Probablemente a esas personas, por amor, Dios no les va a dar. ¿Por qué? Porque se pueden perder. Pero Él quiere que todos seamos de su confianza. ¿Estás listo para dar cuentas a Dios de lo que estás haciendo? Padre amado, te doy gracias. Porque tu palabra se predique así como está escrita. Porque tu Espíritu nos dé entendimiento. Y podamos ser verdaderamente hijos tuyos. Gracias, mi Dios, por las personas que han entendido y lo han hecho desde antes y que pueden sustentar esta iglesia. Pero quisiéramos que ese privilegio sea realizado por todos. Quisiéramos ser una iglesia que podamos ayudar a los que necesitan. Hasta ahora no lo podemos hacer. Toca nuestros corazones, Padre, para que cambiemos de actitud. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga.